Bien, saludos, mi nombre es Arali Carpio y les estaré tratando acerca de la presión arterial y el pulso cardíaco. Como bien se preguntarán, ¿qué es la presión arterial? Bien, la presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar contra las paredes de las arterias. Como bien, cada vez que su corazón late, bombea sangre hacia las arterias, su presión arterial es más alta y por lo tanto esta presión se conoce como sistólica. Ahora bien, cuando su corazón está en reposo, entre latidos, su presión arterial se encuentra baja y se conoce como sistólica. Por lo general, el número sistólico se coloca antes o por encima, por así decir, de la cifra diastólica. Y por tanto, sabiendo cómo explicar esto, cabe resaltar que nuestra presión normal se encuentra por debajo de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Bien, la presión arterial elevada es una de las presión sistólica que va comprendida entre 120 y 129 milímetros de mercurio, y una presión diastólica va por debajo de 80 milímetros de mercurio. La presión arterial elevada tiende como verse afectada o a empeorar con el tiempo, y también si no se atiende puede ocurrir grandes daños. Pero si se toma precauciones y medidas, pues todo marchará bien. Cuando hablamos de la presión arterial alta, también se conoce como hipertensión, y cuando hablamos de la baja se conoce como hipotensión. Ahora bien, abarcando lo que es la presión arterial, cabe destacar la presión arterial media, que es de suma importancia. Bien, cuando hablamos de presión arterial media, pues esta se refiere como a la medida aritmética de los valores de las presiones sistólica y diastólica. Su importancia radica que permite interpretar vamos a decir, un episodio de hipotensión arterial, ya que es importante recordar que el órgano blanco afectado en esta causa se ve afectado de manera irreversible. Entonces hay que prevenir esos daños. El órgano que se ve afectado es el riñón, y como que en estas situaciones este depende de una presión arterial mínima de 65 milímetros de mercurio. Bien, de esta manera podemos calcular el riesgo potencial que tiene el episodio ese como episodio hipotensivo sobre el riñón, ya que es una de las causas como más frecuentes en enfermedades como necrosis tubular aguda y insuficiencia renal también aguda. Bien, mencionando lo que son estos tipos de presión arterial y mencionando ya también la presión arterial media, pues cabe como mencionar ciertos conceptos que hay que tenerlos claros a la hora de hablar de esto, que es respecto a las arterias y a las venas. Bien, déjenme pasar la diapositiva. Las arterias son vasos o conductos que se encargan de llevar la sangre desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo, para así entenderse más claro. Las arterias son como esos vasos sanguíneos que soportan como presión, por así decir. Son paredes gruesas y elásticas que están como diseñadas y preparadas para soportar grandes como torrentes sanguíneos de un flujo denso de sangre, y cuyo aspecto sabemos que es de color rojo
y acuoso o líquido, por así decir. Y en pocas palabras, hablando de las arterias y que quede claro, son esos vasos sanguíneos de diferentes tamaños, por así decir, que están ubicados en todo el cuerpo y que tienen esa función de transportar la sangre que sale del corazón a los órganos y tejidos. Bien, abarcando lo que es la arteria, pues cabe pasar a lo que son las venas. Muy bien, también las venas son conductos que forman parte del sistema circulatorio, al igual que las arterias, cuya función de las venas es como conducir la sangre desde los tejidos hacia el corazón. Como bien, las venas en su trayecto confluyen confluyen entre sí, dando como origen a los vasos cada vez de mayor diámetro, hasta formar las venas cavas, las venas superiores e inferiores y las venas pulmonares, que son de gran importancia. Como bien que en conjunto recogen la sangre del cuerpo. Bien, las venas son conductos, en pocas palabras, que tienen el propósito de trasladar la sangre hasta el corazón y distribuir como un mecanismo de bombeo, tanto del oxígeno, pero también se encuentra en esto el dióxido de carbono y los desechos como el dióxido de carbono y los desechos metabólicos al resto de órganos y tejidos para su uso y también para su eliminación. Bien, abarcando ya la presión y conceptos relacionados con ella, cabe mencionar los tipos de presión y su localización anatómica. Bien, la presión arterial puede ser medida de manera no invasiva y de manera invasiva, o sea que es penetrado la piel y la arteria midiendo dentro de un vaso sanguíneo, cuando ya se da de manera invasiva. Bien, la presión no invasiva, en estas son las mediciones que se dan por la auscultación, que significa y que viene del latín escuchar, cuando hablamos de esta palabra, y que también se da por la oscilométrica, por así decir, que son más simples y más rápidas que las mediciones invasivas. Estas requieren como de menos pericia para llevarlas a cabo. Virtualmente no tienen como complicaciones, no dan como bregas para tomarla y son como menos desagradables y dolorosas para el paciente. Bien, los métodos de medición no invasivos más comúnmente usados son para exámenes y monitoreos de manera rutinaria, que son bastante sencillos. Entre los métodos que se encuentran en este tipo de medición no invasiva, se encuentra el método de palpación, métodos de auscultación que usa estetoscopio y un esfingomanómetro, y también los métodos oscilométricos. Como bien, tratando acerca de los métodos, ya pasamos a lo que es la medición invasiva, que esta es lo contrario, obviamente, a la no invasiva. En esta, la presión sanguínea arterial es más precisamente una medida invasivamente a través de una línea arterial, y esta como que se desarrolla con cánulas intravasculares, que implica la medición como directa de la presión arterial, colocando una aguja de cánula en una arteria. Usualmente la arteria puede ser la radial, la femoral, dorsal del pie o branquial,
y esto se usa en el hospital comúnmente para especialistas como anestesiólogos o cirujanos. Y por último se encuentra la medición en el hogar, que este es sencillo. El monitoreo de la presión arterial en el hogar proporciona como a través del día una medición en diferentes horas y diferentes ambientes, tales como el hogar o el trabajo también, o en cualquier como ámbito que se encuentre. El monitoreo de la presión arterial puede ayudar al diagnóstico de manera inmediata. Puede una persona saber si tiene su presión alta, baja, si debe de acudir al servicio médico de manera inmediata, y también a prevenir diferentes enfermedades como también ataques cardíacos. Bien, abarcando ya lo que es la presión arterial, pues vengo de hablarle de otro tema que es muy importante, que es el pulso. Ahora bien, el pulso es una medición de la frecuencia cardíaca, que quiere decir como la cantidad de veces que late el corazón por minuto. A medida de que el corazón aumenta, impulsa la sangre a través de las arterias. Estas se expanden y se contraen y con el flujo sanguíneo, o sea, se van contrayendo junto con el flujo sanguíneo, y esto es lo que podemos percibir en las distintas áreas donde tomamos el pulso. El pulso normal en nosotros, los vivos, sano, va entre los 60 y 100 latidos por minuto normalmente. Si el pulso está muy elevado, se conoce como taquicardia, y si está bajo se conoce como bradicardia. Bien, existen varios tipos de pulso. Déjenme buscarlo en la diapositiva. Bueno, entre los tipos de toma de pulso se encuentra el pulso radial, que está situado en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la, vamos a decir, la apófisis estiloides de radio o arteria radial, por así decir. Está el pulso cubital también, o también se conoce como ulnar, que este está en el lado de la muñeca y es más cercano como al meñique de la arteria ulnar. Bien, otro tipo de pulso o toma de pulso es el carotidio, que en el cuello la arteria carótida, o sea que se encuentra como la arteria carótida. Bien, la carótida debe de palparse suavemente, ya que esta estimula esos barroreceptores, por así decir, con una palpación vigorosa, y puede como provocar bradicardia severa o incluso detener el corazón. Esta toma de pulso es muy delicada y también implica un poco de daños en personas sensibles. Además, las dos arterias carótidas de una persona no deben como palpitarse de manera simultánea para evitar el riesgo de síncope o isquemia cerebral. Bueno, abarcando lo que son esto, también se encuentra el pulso branquial, que está entre el bíceps y el tríceps. Este se encuentra como en el lado medial de la cavidad del codo, para ser más específicos, y es usado frecuentemente en el hogar. En lugar del pulso carótido, es muy usado en infantes y no es tan como riesgoso como el carótido. Bien, también se encuentra el pulso branquial, que
está entre los bíceps y tríceps del lado medial de la cavidad del codo. Bien, también está el pulso femoral en el muslo que se encuentra la arteria femoral, como su nombre indica. También se encuentra el pulso popliteo, que está debajo de la rodilla, en la fosa poplitea, por eso se debe su nombre. También se encuentra el pulso dorsal del pie o pedio, que está en el empeine del pie. Se encuentra en la arteria dorsal del pie que le permite tomar el pulso. También, déjenme pasar la diapositiva, se encuentra el pulso tibial, que se encuentra detrás del tobillo bajo el maélogo medial. En se encuentra la arteria tibial posterior. Y también se encuentra el pulso temporal, situado sobre la sien directamente frente a la oreja. Y por último se encuentra el pulso facial, que se encuentra situado en el borde inferior de la presión ascendente del maxilar inferior o mandíbula, en la arteria facial, como señala en la imagen. Bien, hablando acerca de la presión arterial y el pulso cardíaco, es importante conocer ciertos instrumentos que sirven para su medición. Bien, en se encuentra el tensiómetro o esfingomanómetro. En es un dispositivo que sirve para medir la presión arterial y que puede ser manual ya o de manera también digital. Este aparato mide exactamente la presión arterial y puede medir esa presión que ejerce la sangre sobre las arterias, identificando el momento justo en el que llena el corazón, el momento en el que el corazón se llena de sangre. Bien, y también en el que se contrae para expulsarla o bombearla. Es muy importante este instrumento y es muy utilizado. Bien, la invención del esfingomanómetro, como lo conocemos en la actualidad, se le atribuye al médico austriaco Samuel Siegfried Carl Batz en el año 1881. Bien, y basándose en las investigaciones realizadas a lo largo del siglo XIX, también el médico italiano Scipione, si no mal me equivoco, Rivarozzi, crea el primer tensiómetro con manguito en el año 1896. También existió una versión que permitió la detención de los signos de hipertensión arterial. Además, fue un aparato capaz de permitir medir la presión sistólica y diastólica, y fue como un método creado por el médico que sigue en la actualidad, de mucha importancia. Bien, hablando acerca del esfingomanómetro, es muy importante mencionar muchas de sus partes para así tener mejor conocimiento respecto a ella. Bueno, déjenme dejar la diapositiva ahí es que sigue. Bien, como ven en la imagen, el esfingomanómetro consta de un manómetro, que consiste en un aparato que se emplea para medir la presión y consiste como en la magnitud física que refleja la fuerza que se realiza un cuerpo en unidad de superficie. Lo podemos ver en la imagen para así tener una idea más concisa. Bien, también se encuentra el brazalete, que consiste en un dispositivo de compresión conformado por una estructura de tela para realizar tensión a la vena. La tela debe de acomodarse a las condiciones del paciente y va a rodear una tercera parte de la longitud y anchura del brazo.
Bien, también se encuentra la válvula o llave, que tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en una circulación y abrir cuando sea necesario. Y por último, pues se encuentra la perilla o pera, que esta es como un objeto que es hinchable de caucho redondo, que en sí consiste y permite como el incremento de presión en el sistema del esfingomanómetro. Bien, abarcando lo que es el esfingomanómetro, es importante destacar también el estetoscopio. Bien, el estetoscopio es un instrumento que permite amplificar los sonidos que se producen en el pecho y en otros sectores del cuerpo también, que es de suma importancia, pudiendo como así de este modo como escucharlos sin deformaciones, y así permite también examinarlos de una manera muy cómoda. Este dispositivo acústico permite como escuchar sonidos interiores del organismo y desarrollar como una auscultación que permite detectar anormalidades. En su historia, en 1816, el médico francés René Laennec, si no me equivoco, Laennec, inventó el primer estetoscopio usando como un tubo de papel largo enrollado para como canalizar el sonido del pecho del paciente a la oreja. Existen diversas versiones acerca de cómo él lo creó, pero sí lo implementó como un medio más fácil de escuchar los ciertos sonidos o latidos del corazón hacia sus pacientes. Bien, el estetoscopio cuenta con diversas partes, que cabe destacar las olivas, que son los auriculares en el que el doctor se coloca en los oídos. Como sabemos, estas están hechas ya sea de goma o de plástico. También consta de un arco metálico, que es un arco que enlaza las olivas, como vemos, con el resto del tubo, y se elabora en metal y es un diseño para que el médico lo coloque sobre su hombro, ya sea, o su cuello. También se encuentra el tubo, que este es como un material hecho de polivinilo y mide como de 30 a 40 centímetros más o menos, para que tengan una idea. Y las paredes de este tubo están como para evitar el ruido, para evitar como esos ruidos que se mezclen con otros sonidos y sea como un retrepero. Bien, también se encuentra para el pulso un instrumento muy importante y es muy usado en la actualidad, el cual se conoce como pulsiciómetro. Bien, un pulsiciómetro, también se conoce como oxímetro, es un aparato médico que consigue monitorizar el nivel de concentración de oxígeno que tenemos en la sangre de una manera no invasiva. También indica la frecuencia cardíaca y es muy importante en el pulso o en la toma del pulso para el paciente, como ya había dicho anteriormente. Bien, el oxímetro original fue creado por Millikan en la década de 1940. El precursor del oxímetro moderno se desarrolló en 1972 y este fue por Oyagi Nihon Kondem. Este fue utilizando la relación del rojo, o sea, la absorción de luz infrarroja pulsante en componentes de un sitio de medición. Usualmente este aparato se coloca en el dedo. Este se comercializa por Biots en 1981, aunque no se veía como una amplia adopción en los estados, sino hasta finales de 1987, que fue que estuvo como teniendo su auge. Bien, este es un instrumento bastante sencillo, como podemos ver en pantalla. Ese es uno digital que solo con darle a encender y darle clic al botón correspondiente, pues ya nos marca
la frecuencia cardíaca y el pulso cardíaco. Como bien, ya finalizando todo de mi parte, pues hay algo que tener en cuenta, que es la importancia de estas mediciones e importancia de esta práctica para la formación de mi parte como profesional. Bien, como sabemos, explorar, estudiar y poner como en práctica este tema relacionado con la presión arterial y el pulso cardíaco es de suma importancia, ya que hay que tener claro estas mediciones, ya que la vamos a utilizar prácticamente en nuestro diario vivir como profesionales en ciencias de la salud, ya que estos nos proporcionan también cómo está funcionando nuestro corazón, nos permite identificar en cuáles casos se requiere asistir de manera inmediata al hospital, porque ya no solo sirve para nuestra formación profesional, sino también para nuestro diario vivir. También permite determinar que nuestro corazón está bombeando suficiente sangre. Por otra parte, también nos ayuda a prevenir o poner en alerta muchas enfermedades, principalmente cardiovasculares, como infarto miocardio, accidentes cerebrovasculares y así sucesivamente. En la formación médica es de suma importancia, ya que nos permite familiarizarnos, seguir obteniendo prácticas de conocimientos que son de gran importancia para la práctica clínica y en el trayecto de nuestra formación en ciencias de la salud, que nunca está de más ir obteniendo una base que es fundamental para nuestro desarrollo como médicos y como futuros profesionales para atender de manera correcta a un paciente. Bien, ha sido todo de mi parte. Muchas gracias. Espero que haya sido de mucha importancia y de mucha ayuda esta explicación. Bye. Saludos, mi nombre es Aralicar y les estaré tratando acerca de cómo tomar la presión arterial. Para bien, hay que saber qué es la presión arterial. La presión arterial es la fuerza de la sangre al empujar en las paredes de las arterias. Para bien, cuando el corazón está bombeando, la sangre se encuentra en su presión alta y esto se conoce como presión sistólica. Ahora bien, cuando el corazón se encuentra entre latidos, se le conoce como diastólica. La presión se ve afectada por ciertos factores. Antes de medir la presión hay que tener en cuenta que el paciente no puede haber fumado, haber hecho ejercicio y tampoco haber consumido cafeína. Hay que tener en cuenta también que el rango de presión normal se encuentra entre 120 sobre 80 milímetros de mercurio, por debajo de estos. Ahora bien, para tomar la presión se utilizan dos equipos, el estetoscopio, este que ven ahí en mano, y el esfingomanómetro para realizar dicho proceso. Bien, para realizar la presión se debe de tener el paciente en una posición correcta, con los pies reposando hacia el piso, los brazos colocados en su parte del corazón y se procede a realizar con el esfingomanómetro dicha medición. Esta es la tela del esfingomanómetro, se coloca en el brazo. Es recomendable que se coloque a 2 dedos de la línea de flexión del codo. Se le coloca, se le ajusta un tanto. Ya colocado, pues vamos a tener en cuenta realizar dicha medida y ver si quedó en los 2 dedos que se tomó como punto de referencia. Ahora bien, luego de esto buscar la arteria para tomar el pulso. Buscamos. Una vez aquí, ya está encontrada la arteria. Para el pulso, pues se procede a utilizar la perita del esfingomanómetro para aumentar y el manómetro para ver la medición. También utilizamos las olivas colocadas en el oído para escuchar dicho procedimiento.
debe primero palpar el pulso. Debe de estar la válvula de la perilla ajustada. Bien, aquí está. La ajustamos. Aumentamos a una medición y cuando lleguen los párpados de los latidos que se escuchen, pues se aumenta un poco más para así escuchar los latidos y ver la presión. Y ahí se encuentra en un rango de 160, ya que se escuchó los latidos en un rango de 115-120, pues colocamos el estetoscopio aquí, lo ajustamos y procedemos a colocar la manguerita y ir aflojando. Vamos aflojando. Aquí ya vamos viendo la medición, usamos los latidos de la medición diastólica y la diastólica. Como pude realizar, pues la paciente tuvo una presión arterial de 115 sobre 65 milímetros de mercurio. Muchas gracias.